Y con este mensaje quiero motivar a todos los predicadores, a que no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Capítulo 3, versículo 1 del primer libro de Samuel. Capítulo 3 y versículo 1 del libro de Samuel. ¿Ya lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice su Biblia y la mía en el nombre de Jesús así. El joven Samuel, que dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, que dice, escaseaba en aquellos días. Ya no había visión con frecuencia. Siéntese, hermano. Tenemos un gran reto y un gran compromiso todos los predicadores. El predicador es el que más criticado es en la tierra. Yo a veces, de hecho, hermano, yo casi no veo comentarios de las personas. Transmitimos y ahí lo dejo, hermano. Ya no me meto a estar viendo comentarios, porque ¿para qué me voy a estar picando el hígado con la gente viendo comentarios negativos? Mejor no los veo. Pero en una ocasión estaba viendo a un predicador que estaba predicando y el mensaje era suavecito, hermanos. Ni amonestando pecado estaba. Y la gente va de comentarle mal. Le dije, esta gente no quiere nada. Si le predican suave, la gente se molesta. Hermano, si le predican duro, peor, la gente se termina de molestar. Yo he entendido que el predicador juega un papel tan importante como el padre de familia. Escuche bien. Es tan importante el papel que jugamos nosotros, los predicadores, que es similar a un padre de familia. Por ejemplo, cuando el hijo empieza a rebelarse y empieza a desobedecer, el padre tiene dos: o se hace cómplice de las sinvergüenzadas de su hijo, o toma la rienda como buen padre y empieza a corregir a su hijo. Pero cuando el padre corrige, solamente espera dos cosas de su hijo: una, que el hijo entienda y se componga; o dos, que el hijo agarre su costal de ropa y se largue de la casa. Solamente. Lo mismo pasa en la iglesia con un predicador o un pastor que predica la palabra. Dos cosas pasan: que el pueblo entienda y sea convencido con la palabra, se aparte de lo malo, o que se vaya más endemoniado y trompudo para su casa y siendo un rebelde. Hay varios problemas que podemos encontrar en este pasaje de la Biblia. Y vamos a tratar la manera de darle un estudio exhaustivo a este versículo, a fin de que encontremos los motivos y las razones por qué la verdadera palabra estaba escaseando. ¿Y por qué va a escasear? Hermano, ¿sabía usted que hay versículos que se dijeron en el Antiguo Testamento para que se cumplieran en el Nuevo Testamento? Hay versículos, hermanos, que de acuerdo al Antiguo Testamento también van de acuerdo con el Nuevo Testamento. Hay versículos, incluso yo no entiendo, pero hay gente ignorante que se atreve a decir que el Antiguo Testamento ya no vale para nada. No sé si esta gente está loca, está endemoniada, algo tiene. Pero ¿cómo yo voy a pensar que el Antiguo Testamento no vale? Si, hermano, ¿sabía usted que en la vida que nosotros vivimos, lo antiguo tiene más validez que lo nuevo? ¿Sabía eso o no lo sabía? ¿Cuánto vale una piedra que muchas veces se encuentra de los antiguos? Imagínense qué valor tiene, porque lo antiguo muchas veces tiene más valor que lo que hoy es nuevo. Pero aquí, iglesia amada, vamos a ver un mensaje el día de hoy. Vuelvo, repito, quiero motivar a todos los predicadores a que no bajemos la guardia por nada de esta vida. Si usted predica suave, la gente lo va a aborrecer. Si predica fuerte, también la gente lo va a aborrecer. Pero de una cosa tenemos que estar en cuenta todos los predicadores, que aquí no estamos para quedar bien con nadie. Aquí el único que queremos agradar es aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Y he entendido que desde el momento que usted se pare a predicar la palabra como tal, el primero que se le va a levantar en contra es el mentiroso que está en la silla. Porque nadie que está en la verdad se molesta con la verdad. El que se molesta con la verdad es porque está en la mentira.
Por misericordia soy pastor. Pero si alguien predica en contra de los pastores alcahuetas, sinvergüenzas y pícaros, ¿por qué me enojaría yo? Yo no estoy en ese error, hermano. Si ahorita le predico a las señoras que andan robando marido, ¿se enojaría usted? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no hay ninguna roba maridos. ¿Quiénes se enojarían? Hable sin miedo. ¿Quiénes se enojarían? ¿La roba maridos? Si ahorita le predico fuertemente a los sinvergüenzas que piden prestado y fiado en la tienda y no pagan, ¿se enojaría usted? ¿Por qué? Porque usted no es ningún sinvergüenza. ¿Quiénes se enojarían? Los tramposos que piden prestado y no pagan. Le estoy explicando esto porque mientras usted no tenga roncha ni tenga una herida, la sal, que es la palabra, no le va a arder a usted. Pero si por ahí tiene una heridita, esta palabra que es sal le va a arder a usted. Pero le traigo una nueva. La sal no solamente sirve para sanar, sino sirve para cicatrizar. También sirve para preservar, a fin de que la mosca no llegue y le popee el pescado. Vamos con esto. Había un gran problema aquí, cuyo problema se tiene que vivir en los tiempos actuales. Pastor, ¿y por qué se tiene que vivir? Porque Pablo lo profetizó en la segunda carta a Timoteo, cuando dijo que en los últimos tiempos la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que lo que van a querer escuchar son fábulas, son cuentos y son leyendas. Y por esa causa, dijo Pablo, van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a fábula. Y es ahí donde Satanás, dice la Biblia, levantará predicadores que no predicarán de acuerdo a la palabra, sino lo que van a predicar son locuras o el mismo pecado que él tiene, lo hará a que no diga lo que tiene que decir. Y aquí hay un problema, iglesia amada. Vemos cómo la palabra de Dios estaba escaseando. ¿Qué significa escasear? Escasear significa que había, pero era muy poca. Hoy estamos viviendo tiempos donde predicadores hay un montón, hermano. Usted va a Coatepeque, están hasta amontonados los predicadores. Una cuadra un predicador, otra cuadra otro predicador. Sube a las camionetas predicadores, va para arriba predicadores. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no es que haya muchos predicadores. El problema que de ese montón de predicadores son pocos los que están predicando como tienen que predicar. Da vergüenza a veces cuando usted encuentra predicadores en la calle con su bocina. ¿Y qué están haciendo los infelices? Haciendo rifas, orando por los negocios. No seas sinvergüenza, mi hijo. Si Dios te llamó a predicar, vaya, predique la palabra. Si quiere orar por la gente, de último, ora por la gente, pero a la calle no vaya a poner en vergüenza el evangelio. Vaya, predique la palabra. Llegó una señora donde yo vivo, que es pastora, y me dijo esta pastora: pastor, présteme su bocina. Yo le dije: qué bueno que voy a ir a predicar, hermana. No, dijo, no voy a ir a predicar. Y entonces, ¿para qué la quiere? Es que voy a ir a vender tamales. ¿Está loco usted, señora? ¿No le voy a prestar mi bocina para que venda tamales? Y que estamos empezando, ya los miro tan puditos, hermano. Predique la palabra. No ponga en vergüenza el evangelio, hermanos. No ponga en vergüenza el evangelio. Porque eso es lo que está pasando, lo mismo que estaba pasando. Predicadores hay un montón. Yo no sé en este caserío, pero donde yo vivo, hermano, las congregaciones están seguidas. Hay un montón de congregaciones. ¿Sabe cuál es el problema? Vuelvo, repito, no es el montón de congregaciones ni el montón de predicadores. El problema es que son pocos los que están predicando como se tiene que predicar. La razón número uno, aquí está. ¿Por qué en los tiempos de Elí la palabra estaba escaseando? Razón número uno, porque Elí empezó en el espíritu y terminó en la carne. Y ahí empieza a radicar el problema. Cuando se empieza en el espíritu y se termina en la carne. He conocido predicadores, pastores y evangelistas que hace 3, 4 años atrás, hermanos, predicaban la palabra, reprendían el pecado. Hoy se volvieron enemigos de la verdad y cómplices del pecado. Porque es lo mismo que le había pasado al sacerdote Elí. Elí empezó bien, pero terminó mal su carrera. Y por eso le quiero repetir esto: predicador, si empezamos bien, terminemos bien nuestra carrera. Porque muchos predicadores, pastores y evangelistas empezaron bien su ministerio, pero están terminando mal. Yo no entiendo por qué la gente de vieja se echa a perder, usted. Porque Elí de viejo se echó a perder.
Si usted lee también Reyes, Salomón de viejo se echó a perder. De joven la señora nunca se puso pantalón, hoy de vieja anda en pantalonado. Mire qué vergüenza usted. De joven nunca se pintó la cara, hoy de viejita con la cara pintada. No le da vergüenza, señora. ¿Será que porque se le están terminando el fósforo de su cabeza? ¿Por qué se está volviendo loca usted? De joven nunca se pintó ni la cara, ni las uñas de las patas, hoy de vieja con las uñas pintadas. No le da vergüenza, señora. Y aquí está el problema, iglesia. Aquí hay un problema. Ojo con esto. Elí ya no podía reprender el pecado. Número uno, porque empezó bien y terminó mal. ¿Cómo un pastor, un evangelista va a reprender el pecado si está terminando mal? No se puede. ¿Qué dice la Biblia? Hay un pasaje que me impacta. Miqueas capítulo 2 versículo 11. Dice el profeta: el que ayer fue mi pueblo, hoy se ha levantado como mi enemigo. ¿Qué significa eso? Gente que ayer estuvo en la verdad, hoy está en la mentira. Gente que ayer defendió la verdad, hoy defiende el pecado. Yo conocí un pastor, reprendía a los pastores que hacían negocio y venta en las iglesias. Hoy él mismo hace negocio en la iglesia. No vaya a ser usted igual, que reprendió las rifas y hoy va a hacer rifas en la iglesia. Porque ese es el problema, que mucha gente empieza bien. Elí empezó bien su ministerio. Pastor, ¿y por qué dice usted que empezó bien? Porque nadie podía ser sacerdote si no cumplía los requisitos que la Biblia le demandaba para ser sacerdote. Número uno, practicar justicia, practicar santidad y practicar perfección. Pastor, ¿por qué? Porque nadie podía subir al altar si no subía recto delante de Dios. Porque en los tiempos de la ley nadie subía al altar sino solamente el sacerdote y el sumo sacerdote, una vez al año. Y los que subían al altar tenían que subir lo más recto posible, porque si subían con pecado, en el altar había una caja que se le llamaba el Arca de la Alianza, o más conocida como el Shekinah, que traducida en español se le llama, hermanos, la presencia de Dios. ¿Qué pasaba cuando la gente subía con pecado? E inmediatamente quedaban muertos, fulminados en el altar. ¿Por qué? Porque el que subía al altar tenía que subir recto delante de Dios. ¿Qué pasó con Elí? Había perdido la rectitud delante de Dios, y hoy, en vez de reprender el pecado, se había hecho cómplice del pecado. Porque eso pasa con la gente. Cuando la gente tiene pecado, se le hace más fácil dejar el pecado, hermanos, y antes lo que hace es defender el pecado. Hoy cualquiera sube al altar, hermanos. El hombre acaba de dejar bien pateada a su mujer y al rato está en el altar. La mujer le mentó la madre a la pobre suegra y la dejó hasta chancleteada, y al rato está hasta hablando lenguas y profetizando en el altar. El hombre resinvergüenza, hermano, le gusta andar viendo piernas y nalgas a cualquier sinvergüenza que se le atraviesa en la calle, y al rato está sinvergüenza tocando un instrumento en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de gracia, no le pasa nada, pero viene un tiempo glorioso en que todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, y allá vamos a ver quién verdaderamente fue quién, y quién lo hizo delante de Dios bien y quién lo hizo mal. Ojo con esto, Elí había empezado bien su carrera, pero había terminado mal su carrera. Hermano, yo no sé qué le pasa a la humanidad. Pastores, ¿qué nos pasa? Ministros, ¿qué nos está pasando? Iglesia amada, el problema no es empezar mal, el problema es terminar mal. Porque muchos empezamos mal, pero vamos a terminar bien nuestra carrera. El problema de algunos es que empezaron bien y van a terminar mal su carrera. Yo no sé si usted ha escuchado dichos que la gente dice. La gente dice, oh, dice la gente, antes mi pastor no permitía que la mujer anduviera con la falda arriba de la rodilla. Antes mi pastor no permitía que la hermana se quitara la ceja. Antes el pastor, eso era antes. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hoy han convertido la iglesia, hermanos, pareciera que fuera circo, hermano. Porque ahí vienen un montón. Si hay una amiga, bienvenida. Usted puede venir a la iglesia con el pelo rojo, morado, azul, celeste, pelona, peluda, como usted quiera. Usted es bienvenida a la iglesia.
Estamos, amiga. Usted puede venir enchorada, en calzón, sin calzón, como usted quiere. Usted es bienvenida a la iglesia. Si es de Dios, aquí la palabra la va a cambiar a usted. Si no es de Dios, usted se va a largar de este lugar enojada y endemoniada de este lugar. Porque siempre lo hemos dicho, no podemos correr a la gente perdida que viene, pero en la iglesia se encarga la palabra de convencer a la gente, si es que la va a convencer. El hombre puede venir peludo con aretes a la iglesia, empantalonado con esos pantalones de chorizos, como quiera, que venga el amigo, bienvenido a este lugar. Pero yo no puedo cambiar a nadie, pero hay alguien que sí cambia cuerpo, alma y espíritu, es la palabra. Pero dijo Pablo, ¿y cómo entenderán si no hay quien les predique? Ese es el problema. El problema de hoy, que hoy se vale de todo. La hermanita que toma privilegio, usted la encuentra en la calle con un sucolocho por aquí, otro sucolocho por aquí, unos grandes tacones que parece carro con trique. Pero cuando viene al culto, santa, con su bolsita, su camisita, su blusa. Hipócrita, hipócrita. El hermano allá en su casa, sin camisa, enseñando la gran panzota, pelada y peluda, enchorada. Y qué sinvergüenza, hermano. Y es diácono de la iglesia. ¿Qué le había pasado a Elí? Le había pasado ese problema, lo mismo que le pasó a Salomón. Salomón empezó bien, con el corazón recto. ¿Cómo terminó? En la idolatría. Israel empezó bien y terminó mal. La iglesia de Galacia empezó en el espíritu y terminó en la carne. Razón número 2, ¿por qué la palabra estaba escaseando? Y la razón número 2 es porque Elí, el pecado lo tenía dentro de su casa. Y mientras el pecado se tenga dentro de la casa, ¿con qué cara se va a reprender? ¿Amén o no amén? ¿Cómo le vas a decir a tu hermana que corrija a su hija si la tuya está peor? ¿Cómo le vas a decir a la esposa del fulano que se vista bien si la tuya está peor? ¿Acaso no dijo Cristo? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, déjame que saque la viga de tu ojo, la paja de tu ojo, cuando tú tienes una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo del hermano. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que antes de que yo corrija, me tengo que examinar yo, tengo que examinar a mi esposa, tengo que examinar a mis hijos. Y si damos la talla, con gusto reprendamos el pecado. Por eso Pablo dijo, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas que no hay que robar y tú mismo estás robando. Tú que dices que no hay que adulterar y tú mismo adulteras. Ese es el problema del predicador, que muchas veces no predica porque sabe que él mismo está en el pecado. Tremendo, ¿va usted? ¿Qué le pasaba a Elí? Si dice la Biblia, hermanos, si usted sigue leyendo la historia en su casita, que en la puerta del templo las hijas del sacerdote se revolcaban con las mujeres. Imagínese usted, imagínese qué asquerosidad. Y el sacerdote sabía, ojo con esto, en los tiempos de la ley, ahorita estamos en tiempo de gracia, pero en los tiempos de ley, capítulo 21, 9 de Levítico, dice que si los hijos del sacerdote fornicaban, el sacerdote los tenía que sacar afuera de la ciudad y allá les tenían que prender fuego y tenían que morir quemados por cometer fornicación. ¿Qué pasaba con Elí? Él estaba viendo el pecado, pero en vez de reprenderlo, se tapaba con la misma chamarra. Por eso usted nunca va a escuchar que aquel predicador hable de santidad si sabe que sus hijas están más perdidas que cualquier impía. Miren, hermano, yo los entiendo, hermanos. Yo sé que hay palabras que son bien fuertes y bien tajantes, pero nunca agarre pleito con el predicador, ni mucho menos con Dios. Estos son mensajes para que reflexionemos. Que ser cristiano no es andar una Biblia bajo el brazo. Ser cristiano no es hablar de Cristo. Ser cristiano no es predicar. Predicar hasta el diablo predica. Ser cristiano no es conocer Biblia. El diablo también conoce Biblia. Ser cristiano se deriva de la palabra Cristo.
Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, son los frutos los que van a reflejar quién vive dentro de mí. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Que ha perdido la esencia. Ha perdido la esencia de lo que verdaderamente se tendría que vivir dentro de las iglesias. Hoy se predica de prosperidad, se predica del éxito de aquí, de allá, de esto y el otro. Pero son pocos los temas confrontativos que nos vienen a hacer entender que al cielo no entra basura, al cielo no entra cualquier peludo. Al cielo solamente vamos a entrar los limpios de mano y puros de corazón. Y fuimos lavados con la sangre del Cordero y vivimos una vida recta delante del Padre. Aquí pueden entrar borrachos, marihuaneros, adúlteros, sinvergüenzas y pícaros, brujos pueden entrar a la iglesia, pero el cielo no es basurero para que entre basura. 21:27 dice que no entra cosa abominable al reino de los cielos. 21:27 de Apocalipsis. Cuando uno tiene cola que le pise, no puede reprender pecado, hermano. Por eso es que hay mucho predicador que cuando se para en el púlpito dice: hermano, mientras yo voy a predicar, usted no ponga la mirada en mí, ponga la mirada en Cristo. ¿Cómo no van a poner la mirada en usted y en mí? Si Pablo dice en la segunda carta de Corintios 3:2 que somos carta abierta para la humanidad en esta tierra. Eso significa que desde el momento que nos paramos frente al púlpito, vamos a ser ejemplo para la grey. ¿Por qué mucho predicador no quiere predicar la verdad? Porque el pecado lo tiene adentro de su casa. ¿Con qué cara va a corregir a los hijos de la hermana? ¿Con qué cara? Está bien, hermano pastor, pastora, predicador, ministro, si tus hijos ya están viejos y viven en la calle, no sé, matando, robando, violando, déjalos. Pero por lo menos si están en tu casa, así ya sean viejos, así ya tengan 30, 40 años, pero tienen que entender que la casa pastoral se respeta, aunque sea de cartón, de nylon, de papel, de tierra. Pero en la casa del pastor se tiene que respetar. Que sus hijos se maten allá afuera, pero a nosotros nos tienen que respetar. ¿Por qué? Porque somos carta abierta. Es una vergüenza, iglesia, y lo digo como dijo Pablo: para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué? Porque un 95% de pastores están mal con sus hijos. ¿Cierto o no cierto, iglesia? Cierto, iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado al 100 a la obra, pero hemos descuidado nuestra viña. Por eso dijo Salomón: me pusieron a cuidar las viñas, pero la que era mía no la cuidé. Como pastores nos hemos dedicado a la obra, pero hemos descuidado la familia. Es una tristeza, hermanos, que un 95% de pastores tienen hijos marihuanos, adúlteros, borrachos y ladrones. Está bien que viva fuera de la casa, como en este caso el hijo pródigo. Se echó a perder, pero no lo hizo dentro de la casa del padre, sino lo hizo estando fuera. ¿Cierto o no cierto? ¿Con qué cara el predicador se va a parar y decirle: hermana, vístase como sierva, quítese esa falda apretada? Si la esposa de él está puro chorizo de tienda. ¿Qué te va a decir la gente? Mira a tu mujer cómo está. La vida del cristiano. Número 3. Número 1. Dijimos que porque se empieza bien y se termina mal. Número 2. Porque tenemos cola que nos pise. El pecado está dentro de la casa y por esa razón yo no puedo reprenderlo. Número 3. El miedo que se le mete a mucho predicador. Hello. ¿Qué es lo que tiene mucho predicador en estos tiempos? Miedo. ¿Sabe qué dice mucho predicador? ¿Para qué voy a reprender a la gente si cada quien va a entregar cuenta? Cobarde es usted. Cobarde es usted. Dice: ¿para qué me voy a meter a problemas con la gente? Cobarde es usted.
Dios no le dijo eso a Ezequiel. En el 3:17 de Ezequiel, Dios le dijo lo contrario: Ezequiel, si tú ves al impío cometiendo pecado y no le dices nada, el impío se va a morir, pero esa sangre te la voy a demandar a ti. Y 21:8 de Apocalipsis dice que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Qué nos ha pasado a los predicadores? Lo que nos ha pasado es que Satanás ha metido miedo en mucho predicador, miedo en mucho pastor. ¿Cuál es el miedo de mucho evangelista? Que si reprende, nunca lo vuelven a invitar. Hermano, ¿y a mí qué me interesa si me invitan o no me invitan? Yo no vengo a pelear púlpito. Hermano, los mejores púlpitos están en las plazas, están en los autobuses. Si aquí me cierran una puerta, allá hay 5 puertas abiertas. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucho evangelista tiene miedo a que le cierren una puerta, o miedo a que no le den una ofrendita. Yo no entiendo a los pastores y a los predicadores, pero en el ministerio de evangelista, entre más reprendo, ¿qué cree usted? Más me invitan. En el ministerio de pastorado, gracias a Dios los hermanos son miembros de la iglesia, pero en el ministerio de pastorado lo he visto también, que entre más reprendo, más gente llega a la iglesia. Para muestra de un botón, siempre lo he dicho, tenemos gente que se congrega desde Huehuetenango, de San Juan Ostuncalco, desde Tapachula, de Tecumumán. La gente llega a la iglesia. ¿Y sabe por qué siempre predico estos temas? Para motivar a mucho evangelista, para motivar a mucho pastor. Porque mucho pastor dice: es que si predico fuerte, las ovejitas se me van. Es que si reprendo duro, me voy a quedar solo. Pastor, nunca te vas a quedar solo. Escucha bien, si fuiste llamado por Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar, Dios te va a prosperar. Y si se van 5, Dios trae 10 personas mejores. ¿Qué es lo que ha sentido mucho pastor? Es miedo. Y por el miedo a muchos evangelistas les han quitado los privilegios. ¿Cuántos evangelistas me han llamado tristes, algunos hasta llorando, y me han dicho: pastor, ¿qué hago? Es que me quitaron el privilegio. ¿Por qué? Porque reprendo el pecado. Mire, hermano, le voy a decir algo. Si usted está en una congregación donde las mujeres se pintan pelonas, empantalonadas, celebran Día de la Madre, celebran Día del Padre, pero usted es un predicador, no se vaya de ese lugar. Quédese en ese lugar y siga predicando, siga reprendiendo, porque si Dios te tiene en ese lugar, te tiene con un propósito. Tal vez has pensado y han dicho: no, esa gente no se compone, mejor me voy a cambiar de iglesia. No te cambies de iglesia, quédate en ese lugar, sigue predicando, sigue insistiendo, sigue reprendiendo, y no te salgas hasta que te quiten los privilegios. Entonces sí, escapa de ese lugar. ¿Para qué vas a estar en un lugar si te tienen como perro con bozal en el hocico que no puedes ladrar? Es lo que dice Isaías 56:10, que muchos predicadores como perro mudo que no ladra. Si estás en una iglesia donde no te dan privilegio y ves el pecado, ¿qué estás haciendo ahí? Escapa de ese lugar. Pero si estás en una iglesia donde todo se vale y hay una mundanalidad terrible, pero tú estás predicando, sigue predicando en ese lugar. Dios te tiene con un propósito. A algunos les da miedo reprender, porque ya vieron que a algunos tal vez le pegaron, a otro le hicieron algo. ¿Cuál es el miedo? Miedo fue lo que menos tuvieron los apóstoles en la Biblia, hermano. Miedo fue lo que menos existió. Hay un pasaje, con este voy terminando. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí el que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no te escucharen porque son rebeldes,
Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. 6. Y tú, ahí viene, y tú, hijo de hombre, no temas, ni tengas miedo a sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y entre espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Pero ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel? No les vayas a tener miedo. En el 15:19 de ahí mismo de Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel: y pelearán contra ti, ojo con esto, y pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo. Nadie le dijo a usted que como predicador las cosas van a salir bien. Mismo Dios le está diciendo a Ezequiel: y pelearán contra ti, pero eso sí, no te van a vencer. Y si vencen, vencen esta carne, pero con la autorización de Dios. Miedo fue lo que menos existió en los apóstoles, en el mismo Cristo. A Juan el Bautista, aunque lo encerraron, sabía él perfectamente que estaba en serios problemas, encarcelado por señalar el adulterio. ¿Y qué pasó por señalar el adulterio? Solamente le volaron su cabeza, solo por señalar el adulterio. ¿Qué pasa hoy en día en estos tiempos finales? Que lo que más tenemos son adúlteros en los altares. Los adúlteros a veces están ministrando en los altares. El hombre dejó a su esposa, la que hoy tiene no es su esposa, y es diácono de la iglesia. La mujer dejó a su marido, el que hoy tiene no es su marido, y participa en el altar. Es que pobrecita, no juguemos, no conjuguemos palabra con sentimentalismo. Palabra es palabra y sentimentalismo es sentimentalismo. ¿De qué sirve tener un montón de gente si mañana ese montón de gente con todo y pastor se van a ir al infierno por cobardes? Hoy hay pastores que entre más mujeres tienen mejor. ¿Por qué? Porque son tamaleras. Un montón de tamales para la obra, ventas, negocios, chuchitos, no sé, empanadas, enrolladas y no sé qué tanta locura dentro de la iglesia. La señora está contenta que hace tamales y que se está quemando las manos en el fuego haciendo tamales. Pero ¿de qué sirve si también se va a quemar en el infierno por sinvergüenza? No se preocupe, hermanos. Yo ya me voy. Y voy lejos, hermano. Nos vamos hasta Córdoba, Veracruz. Vamos a viajar toda la noche. Pero yo me voy contento, hermano, que la palabra la vine a dejar a este lugar. No vamos a descartar que más de 4 o 5 se van a quedar un poco. Pero yo prefiero que usted se enoje conmigo por una verdad y no por una mentira. ¿Qué nos ha pasado, predicadores? ¿Cuál es el miedo de hablar la verdad? ¿Acaso no has entendido que el mismo Dios dejó escrito en Apocalipsis capítulo 3:10 en adelante? Y algunos de nosotros nos van a meter hasta la cárcel por causa de la verdad. ¿Cuál es el problema de tener miedo? ¿Por qué tener miedo de hablar la verdad? Hay hombres que se creen los muy machos, y si se creen los muy machos, ¿por qué no hablan la verdad? Se creen machos solo porque le pegan a la esposa. Cobarde es usted. Esas son las razones porque la verdadera palabra no se predica. Si quiere tomarla, tómela. Si quiere desecharlo, deséchelo. Quiero terminar con esto. Sería un honor morir defendiendo la verdad. Sería un honor morir defendiendo la verdad. Si te cierran las puertas en la iglesia por hablar la verdad, no te preocupes. Pueden cerrarte las puertas del templo, pero que no cierren tu boca. Me encanta cuando Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 7: párate en la puerta del templo y predícales ahí esta palabra. ¿Por qué Dios le dijo a Jeremías: párate en la puerta del templo? Porque a Jeremías ya no lo quería dejar entrar adentro del templo a profetizar. Entonces Dios le dijo: entonces párate en la puerta.
Si no me dejan entrar en este templo o en otro templo, la calle es libre para que yo predique. ¿Y quién me va a correr de la calle? ¿Quién me va a correr de la calle? Hay muchos que anhelan predicar la palabra, pero quiero decirte una cosa. Desde el momento que tú te pares a predicar sin quitarle ni ponerle a la Biblia, vas a ver cómo gente se te va a levantar en contra. Si fuera posible, tu propia familia. Por eso Pablo dice en Gálatas 4:16: me hice sus enemigos solo por decirles la verdad. Porque la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. Algunos endemoniados ahorita esta prédica, ¿sabe cómo le están llamando? Crítica. Solo a criticar vino. Tan metiche que es. ¿Sí? La Biblia dice no juzguéis. ¿Y por qué vino a juzgar? Porque no hablan de amor, si Dios es amor. Tú no conoces ni quién es Dios. Porque si conocieras quién es Dios, sabrías que Dios no solamente es amor, sino también es fuego consumidor. Y así como un día hizo a Adán y a Eva con amor, así el mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra. Así como un día Dios hizo a Adán y a Eva con amor, Levítico capítulo 10 dice que también le metió fuego a los dos hijos del sacerdote llamado Aarón. Así como un día Dios nos hizo con amor, también 25:31 al 41 de Mateo dice que tiene preparado un infierno para todo aquel que se rebele y no quiera obedecer la verdad. Póngase de pies, por favor. Quiero invitar a mi hermano Franklin. No sé si va a pasar solo él o con su familia. Siga predicando, siervo, siga predicando. No le baje, más bien súbale. Más bien súbale. Hay temas que ya no se predican en la iglesia. A veces los adúlteros están contentos en la iglesia, los fornicarios. Tenemos hasta brujos en las iglesias, prestamistas en las iglesias. Y es una corrompedera terrible. Pero la culpa muchas veces la tenemos nosotros los pastores, que no hemos tenido la valentía para hablar como se tiene que hablar. Échele ganas, hermano Franklin. En la calle donde más nos aborrecen, nos tratan de vagos, de mantenidos. Yo siempre que voy a las calles a predicar llevo mi dinerito en la bolsa. Si no me regalan nada, compro mi libra de carne y vengo a comer carne con la familia. Nosotros los pastores y los predicadores somos bien criticados. Le voy a poner un ejemplo. Si trabajamos en lo material, ¿qué dice la gente? Pastor, sí, trabajando, descuidada tiene la iglesia, cuidando la iglesia debería estar, ¿para qué está trabajando? Y si no trabajamos, ¿qué dice la gente? Pastor mantenido, trabajando debería estar, pero le gusta que la iglesia lo mantenga. Siempre la gente nos critica. Pero siervos, no vivamos de las críticas, vivamos de lo que Dios dice. Porque es bendito el hombre que confía en Jehová. Y aún las críticas que nos avientan, aún fueran críticas destructivas, convirtámoslas en críticas constructivas. Y no vivamos de las críticas, vivamos de lo que Dios dice. Padre, muchas gracias. Aquí está tu siervo, Dios amado, que se presentó ante ti. Lo que él pasó, tú lo conoces. Lo que padeció, tú lo conoces. Pero en medio de todo eso, Padre, pusiste personas para que lo bendijeran. En medio de todo eso, Padre, pusiste gente que aún él no las conocía, para que pusieran una ofrenda en sus manos. Y con esa ofrenda tú le dijiste: Franklin, sigue adelante, sigue adelante. Que aunque para la gente sea un trabajo insignificante, que aunque para las personas esto no valga nada, tu palabra dice
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Que aunque para la gente seamos mendigos y pilones, que aunque para la gente este trabajo sea el más insignificante, la promesa tuya es que nos vas a hacer sentar juntamente con los príncipes de esta tierra. Y gente correrá a nosotros, gente que no conocimos, correrá, dice tu palabra, a causa de tu palabra. Padre, gracias por tu siervo, Dios amado, por darle ese año más de victoria. Gracias a aquellas personas que sin conocerlo han dejado de tomarse un vaso de agua por regalárselo a tu hijo. Aquellas personas que sin conocerlo han dejado de comerse un plato de comida por bendecir a tu hijo. Sean benditos también, papá, porque tu palabra dice que quien bendice a un siervo, bendición de siervo tendrá. Y que si aún un vaso de agua fría nos regalan, no pierde su recompensa. Gracias, Padre bendito. Su esposa, sus hijos, ayúdalos que se mantengan juntos. Aquí hay una perfecta unidad, porque dice tu palabra que el pago de dos será mejor que el de uno. Eso significa que donde hay una pareja unida habrá bendición y vida eterna. Sus niños, guárdalos de las enfermedades, de las corrientes y de las pestes. La pastora de este lugar, la familia pastoral, la congregación, los hermanos presentes, muchas gracias. Pido que me guardes en ese camino. Apártame de asalto, de accidente. Guárdame de tentación. Y que se cumpla tu palabra, Padre. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.